Buenos días a todos. ¿Quieren abrir sus Biblias en Efesios, por favor? Vamos a iniciar con una oración. Padre, hoy queremos suplicarte, clamarte que tomes el control, no solamente de mis palabras, sino del corazón de cada uno de los que se encuentran acá. Que tú hagas la obra de transformación en sus vidas y que este seminario, esta conferencia que estamos haciendo, sea de transformación de cada uno de ellos para tu gloria y tu honra, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Les cuento que hace un par de años fuimos con mi esposa a la selva del Amazonas. Antes de ir allí pregunté a algunas personas y leí de varios comentarios en el internet acerca de lo que había allá, de aquellas personas que habían visitado el Amazonas, y cada uno cuenta su experiencia de acuerdo a cómo le fue. Algunos hablaron de las dificultades, del calor, de los insectos, de la falta de comodidades. Otros escriben acerca de los animales, de las plantas exóticas que allí se encuentran, acerca de las inundaciones en los meses de lluvia, y otros hablan de la belleza, del colorido, de la naturaleza. Cada cristiano cuenta, cada persona cuenta de cómo le fue. Y yo también tengo una idea de acuerdo a lo que viví en ese momento. Y no puedo dejar de pensar en eso, que es lo mismo que hacen muchos en el matrimonio. Y es por eso que es importante meditar en el matrimonio, como ya lo hemos estado haciendo en este momento. Y es que las personas definen el matrimonio basados en su experiencia. Y creo que ese es un error empezar por allí, porque el matrimonio no se define por la experiencia de ninguna persona. No creo que la experiencia sea una buena escuela, como algunos dicen. Bueno, no al menos en los matrimonios. Así no es el matrimonio. El matrimonio lo define la Escritura y no cómo le ha ido en él. Muchos de los casados no han tenido un buen matrimonio, o están pasando por momentos difíciles en él y cuentan su experiencia como si esa experiencia fuera la realidad del matrimonio, como si sus dificultades, como el calor y los insectos lo definieran. O puede que le haya ido bien y lo define de acuerdo a cómo lo ha experimentado. Lo define como algo bello, como algo colorido, pero no importa si le ha ido bien o mal, no es la experiencia la que da la sabiduría de cómo llevar un buen matrimonio. Y tampoco son las personas. Muchos piensan que son las personas las que vienen y cuentan, o el gobierno, que es el que define cómo es el matrimonio. Ya hablamos de esto un poco. El gobierno aquí ha cambiado la ley. En el 2016, con una votación de 6-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional Colombiana avaló la figura de matrimonio entre parejas conformadas por el mismo sexo. Es como si ahora la Corte es la que define el matrimonio. Y por más esfuerzos que hagan a nivel secular para definirlo, nunca lo van a lograr, porque lo define la autoridad que tenemos en las Escrituras. Si la Corte Constitucional da una definición que está apartada de las Escrituras, pues están equivocados. Eso no es el matrimonio. Si la psicología da una definición sin considerar las Escrituras, pues no es verdad. La Escritura es la que enseña lo que es el matrimonio. Son solamente las Escrituras. Porque el matrimonio es una institución creada por Dios y no por el hombre. Lo que define el matrimonio es la palabra de Dios. Y por eso es que esta conferencia es tan importante. Porque es una prioridad. Es una prioridad para que todos conozcamos bíblicamente y podamos pensar bíblicamente lo que es el matrimonio y la familia. Ya ustedes escucharon acerca de los padres, ya escucharon acerca de los esposos. Y yo tengo asignado el tema de las esposas conforme al corazón de Dios. Leamos el texto, Efesios 5, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo,
también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Este texto, estos versículos, es una explicación del principio general que encontramos en el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Es decir, que todos, cada persona está llamada al sometimiento. Y en el versículo 22 al 24, Pablo trata en detalle ese sometimiento en relación a las esposas con los esposos. Pero todos estamos llamados a someternos. Los hijos se someten a los padres, nosotros todos nos sometemos al gobierno. Aquí está hablando Pablo de que las esposas se someten a sus esposos. No piense entonces que la sumisión es algo de exclusividad de las esposas. Es un deber de todos someternos unos a otros, ya lo leí, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ese es el principio general, y lo que hace Pablo en los versículos 22 al 24 es hablarles en particular a las esposas, y es lo que voy a hacer hoy. El versículo 22, noten allí, probablemente en su Biblia no están las palabras estad sometidas, o si están en cursiva, porque en el original no se encuentran. La letra cursiva es para indicar que se adicionan, para dar clarificación a ese versículo. El 22 es entonces la continuación, por eso se adiciona, para dar claridad, y es la continuación de ese versículo 21. El versículo 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y noten el texto, como al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Como a Cristo el Señor. ¿Y eso qué significa? Bueno, no significa esposas, sométanse a sus propios maridos exactamente o de la misma forma que se someten al Señor. Como al Señor podría llevar a esa interpretación. No significa eso, porque eso sería ir demasiado lejos. La sumisión de cada esposa y de hecho de cada creyente cristiano, hombre o mujer, al Señor Jesucristo es absoluta y total. Y el apóstol no dice eso acerca de la relación de las esposas con los esposos. Esto porque todos somos esclavos de Jesucristo y no de nadie más. A una esposa nunca se le dice que sea esclava de su esposo. Nuestra relación con el Señor es de completa y absoluta sumisión. Entonces no equivale a poner a su esposo en el lugar de Cristo. Él ya lo tiene. Colosenses 1:18 nos lo dice. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él está superior por encima de todos. Es Cristo el que está por encima de todo. Y la instrucción es que se someta a sus esposos como a Cristo, pero no en lugar de su sometimiento a Él. Y de acá podemos deducir la primera razón que el texto nos muestra de que se someta a Cristo. Y la primera razón de que la esposa se debe someter a su esposo es por amor a Cristo. Tengo 3 razones, esa es la primera razón de que la esposa se someta al esposo, es por amor a Cristo. Se somete a su esposo principalmente porque quiere agradar al Señor mismo, lo hace como haciéndolo para Él. La sumisión a su marido no lo hace en última instancia por el bien de su marido, lo hace porque está sometida a Cristo. Ama a Cristo y lo hace por Él. Es por amor a Cristo que se somete. Se somete porque ese es el comportamiento cristiano. Es parte de su testimonio. Es parte de darle la gloria a Dios. Y recuerden lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios. Ya sea que comáis o bebéis, ¿de acuerdan lo que dice ahí? Ya sea que comáis o bebéis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso es parte de la gloria, de darle gloria a Dios, su sometimiento. Con esto en mente, no debería tener ningún problema en aceptar este principio de someterse. El apóstol no da espacio de discusión en este sentido. Esposas, someteos a sus propios maridos como a Cristo. Lo que quiere decir es que tenga una actitud correcta a ese mandamiento. Si usted dice que quiere agradar al Señor, debe estar ansiosa por cumplir sus peticiones, por cumplir su voluntad.
sometiéndose a sus propios esposos, como lo hace con Cristo. No puede haber una motivación más convincente para la sumisión como haciéndolo para Él. Para Él es que lo hace. De hecho, sería o debe ser su mayor deleite hacer lo que el apóstol está pidiendo acá. Podría decir inclusive que es una oportunidad para el evangelismo. Como cristianas tal vez no hay mayor oportunidad que mostrar lo que realmente significa ser cristiana. Esto porque hoy nadie anima a las mujeres al sometimiento. Es todo lo contrario. Hoy todo el mundo ve esto del sometimiento como algo malo. Y entonces puede ser una gran oportunidad para dar el evangelio. Aquí hay una oportunidad gloriosa para mostrar la diferencia entre ser un cristiano y uno que no lo es. Cuando le ven, cuando le preguntan y dice, ¿usted por qué lo hace de esta forma? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que está haciendo? ¿Por qué se comporta de esa forma? Cuando todo el mundo ha cambiado, vivimos una época moderna, ahora todo es diferente, usted no debería hacerlo así. Y su respuesta no debería ser, bueno, yo es que lo heredé, algunos lo hacen, o es que a mí me lo enseñó mi madre. No, para nada. Esa es la oportunidad para decir es que lo hace porque ama a Cristo. Y usted quiere hacerlo como si lo hiciera para Él. Se somete porque usted es una hija de Dios, porque Él le ha salvado y usted le ama, porque ha sido bendecida con toda bendición espiritual, porque ha sido redimida, porque ha sido predestinada para adopción como hijas, porque ahora tiene un nuevo corazón y lo ha recibido gratuitamente en el amado. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, Él se está dirigiendo a estas personas y les está diciendo esas características, eso es lo que ustedes son ahora, y por eso es que puede ahora cumplir el mandamiento que tenemos en el versículo 5, el capítulo 5. Y ahora solo quiere, por el amor a Él, someterse a su esposo. Es el momento de predicar el evangelio de Jesucristo. Y presten atención a otra razón, una segunda razón. La segunda razón para someterse a sus maridos. Noten el versículo 23. Es porque es el orden de la creación. Porque el marido, dice ahí el texto, es cabeza de la mujer. Esa es la razón. El esposo es cabeza. Y esto hace referencia al orden de la creación. Ya Santiago nos habló de esto. Es parte del diseño de Dios desde el principio. Y lo que Dios hizo con respecto a esta relación entre esposos y esposas es que lo hizo en orden. Esta es una enseñanza que se encuentra en varias porciones de las Escrituras. La encontramos en Génesis 2, justo antes de la caída. Allí encontramos en el relato de la creación. Y en el Nuevo Testamento también lo vemos como unos textos que prueban esto. Entonces, la sumisión no es algo nuevo, no es algo inventado por Pablo como algunos lo dicen. Por el contrario, hace parte del orden de la creación. Y la enseñanza para las casadas es la siguiente. Primero debe darse cuenta de que el énfasis se pone constantemente en el hecho de que el hombre fue creado primero, no la mujer. Vengan conmigo a Génesis. Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Allí dice, entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta es la formación de Adán y es por prioridad soberana que Dios lo forma primero a él. Pero además de orden, del momento en que lo forma, Él le delega el liderazgo. Noten el versículo 20, ese mismo capítulo. Noten allí. Dice, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Ahí el hombre está poniendo nombres y Eva todavía no ha llegado. Ninguno de los animales podía cumplir esa necesidad que tenía él. Y hay más.
Las Escrituras también enfatizan el hecho de que la mujer fue sacada del hombre. Noten el versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces la mujer fue sacada del hombre. Además fue destinada a que fuera su ayuda, la ayuda para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, versículo 18 de ese capítulo. Entonces Eva se creó porque no había una ayuda idónea para el hombre. Esa es la enseñanza bíblica. El hombre fue primero, pero no solamente eso, sino que el hombre también fue hecho Señor de la creación. Fue el hombre a quien se le dio la autoridad sobre la creación animal. Eso nos muestra que el hombre fue puesto en una posición de liderazgo, de autoridad, de señorío, de poder. Él es el que toma las decisiones y es el que da las instrucciones. Esa es una enseñanza fundamental con respecto a todo este asunto. Y el apóstol Pedro, ahora el apóstol Pedro nos adiciona algunas palabras ayudándonos a entender esto. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, primera de Pedro 3:7, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil. ¿Qué quiere decir esto de un vaso más frágil? Significa que el hombre es diferente a la mujer. El hombre es naturalmente más fuerte, fue hecho así y lo es así. No sé cómo todavía permiten hombres que se creen mujeres participar en los deportes de las mujeres. Por estos días hay un gran debate en Estados Unidos acerca de eso. Hay un nadador que participa en las pruebas de mujeres y se lleva todas las medallas. Por supuesto que se las lleva todas. Los hombres trans no deben participar en los deportes de las mujeres. Pues claro que no deben, porque se ganan todo. No hace falta tener dos dedos de frente para llegar a esa conclusión. Los hombres deben competir con hombres y las mujeres deben competir con mujeres. Los hombres tienen una contextura más fuerte que las mujeres. Y cuando el apóstol dice que ella es una vasija más frágil, no está hablando de algo despectivo. Él simplemente está diciendo que ella es esencialmente diferente al hombre. Y que el hombre debe tener siempre esto en cuenta. No debe tratar a la mujer como si fuera su igual en estos aspectos y en otros aspectos también. Debe recordar que ella ha sido hecha de manera diferente y él debe respetarla, honrarla y protegerla. Aquí entonces, lo que está diciendo Génesis 1 y Primera de Pedro en esta enseñanza es esto. El hombre debe y es la cabeza de la mujer y él es la cabeza de la familia y él es el protector de la familia. Dios lo hizo, ese es su diseño. Lo dotó de facultades, poderes y propensiones que le permiten cumplir con esa labor que Dios le ha dado. Y así hizo a la mujer. Y la mujer es la ayuda del hombre. Esa ayuda, esa palabra ayuda, lleva en sí mismo la noción de sumisión. Su función principal es compensar esa diferencia que tiene el hombre. Los dos son una sola carne y la mujer es el complemento del hombre. Pero el énfasis es este: el hombre es responsable no solo de sí mismo, sino también de su esposa y de su familia en todos los asuntos. La esposa debe y puede apoyarlo, ayudarlo y hacer todo lo que pueda para permitirle que él funcione como el Señor de la creación, ayudarlo a realizar la posición que Dios le ha dado a los varones. Ella es traída a la existencia con el fin de ayudar al hombre a realizar esa gran y maravillosa y gloriosa tarea. Esa es la enseñanza bíblica, esa es la enseñanza básica con relación a los esposos y las esposas, porque está establecida desde el orden mismo de la creación. Pero hay que ir más allá. Todo esto que se ha dicho es antes de la creación. Todo esto sucede, esto de la ayuda, es antes de que hubieran caído. Mientras que el hombre y la mujer todavía no habían caído, ella era la ayuda del hombre. Mientras todavía estaban en el paraíso sin ningún pecado,
sin ningún defecto en ellos, la mujer era la ayuda idónea. Así fue como Dios lo ordenó. Pero algo sucede, desafortunadamente, y es la caída. Génesis 3:16, si están todavía en Génesis, y si no, allí está el texto. Génesis 3:16 no lo dice. Dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esto sucede después de que han caído, después de que han pecado. Aquí hay algo adicional. No solo reitera el señorío y la jefatura ya establecida antes de la caída, sino que enfatiza algo adicional, algo que se da después de la caída y tendrá dominio sobre ti. Aquí hay un nuevo elemento. La subordinación de la mujer al hombre se ha incrementado como resultado de la caída. Lo que pasó con Eva, al ser confrontada por la insinuación y la sugerencia del diablo, es que no lo hizo bien. En el lugar de haberlo hecho bien, ella tomó el liderazgo. Antes, probablemente ella iba y consultaba con Adán. Es lo que se le había enseñado a hacer. Pero en este momento toma esa posición de liderazgo. Ella se encarga de la situación y como resultado y como su manejo de esta situación, en lugar de llevársela a Adán como debería haberlo hecho, cayó. Y no solamente cayó ella, sino que involucró a Adán en esta caída de la misma manera. Y de esa forma toda la humanidad cayó. De modo que en cierto sentido el pecado original fue que la mujer no se dio cuenta de su lugar en la creación. Usurpó la autoridad, el poder y la posición y por lo tanto llevó al caos a la humanidad. Eso es lo que afirma Génesis 3:16. Pero vengan conmigo a 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, versículo 11. Que la mujer, dice ahí, 1 Timoteo 2:11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañado, completamente cayó en transgresión. Noten que aquí el apóstol está haciendo mucho hincapié en el hecho de que la mujer fue la que fue engañada y cayó primero, y no el hombre. Ese es el argumento que nos está dando aquí el apóstol con respecto a las mujeres y al tema de que ellas tomen autoridad y que enseñen y prediquen. Esa es la enseñanza de 1 Timoteo 2. Ahora también debe entender que no está hablando de ninguna inferioridad. Por supuesto que no hay inferioridad. No que las mujeres sean inferiores. 1 Corintios 11:11 nos lo dice. En el Señor ni la mujer es independientemente del hombre, ni el hombre independientemente de la mujer, independiente de la mujer. Pablo se glorió en el hecho de que en Cristo Jesús no había ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Esa es la realidad del Evangelio. Eso es un asunto de igualdad en la salvación. Los hombres y las mujeres son iguales y la mujer tiene las mismas oportunidades de salvación que los hombres. Y el apóstol lo deja muy claro. Y no hay hombre que entienda más esto que el mismo Pablo. Que hable con más delicadeza o con más gloria sobre la feminidad que el mismo Pablo. Noten el versículo 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Eso está en Efesios 5:23, que ya lo leímos al inicio. Esta última parte de este versículo es una gran motivación para que las esposas se sometan a sus esposos. Sus esposos son la cabeza funcional de la familia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza le da dirección y el cuerpo responde. Y cuando las partes del cuerpo físico no responden a la dirección de la cabeza, o están dormidas, o paralizadas, o enfermas, eso es lo que pasa. La persona sufre un parálisis. El cuerpo está paralizado porque no hay movimiento. Ese miembro no responde a las instrucciones enviadas de la cabeza. Es igual con la esposa.
que no responde de la manera debida a la dirección de su esposo. Si así hace, hay un atrofio espiritual serio. Pero por el contrario, una esposa que con amor y buena voluntad responde al liderazgo de su esposo como al Señor, trae honra al Señor, trae honra a su esposo, a su familia, a su iglesia y a ella misma inclusive. Muy bien, se somete entonces por amor a Cristo, porque ese es el orden de la creación. Primero por amor a Cristo, segundo porque es el orden de la creación, y ahora un tercer punto, una tercera razón, se somete porque es una relación vital. Pero así, noten el versículo 24 de Efesios 5, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Pablo dice que la relación entre marido y mujer es comparable a esta realidad de la relación entre Cristo y la iglesia. Pertenece a este mismo orden, a este mismo sistema. Y esa es la forma con la que debe comenzar a pensar una esposa. Su matrimonio está bajo las mismas normas de esta doctrina cristiana. En ese versículo 24, Pablo enseña que esta relación de Cristo con la iglesia es tan importante para que usted pueda entender acerca del matrimonio, para que puedan entender la verdadera naturaleza del matrimonio cristiano. Por eso él introduce estos textos allí. ¿Y cuál es el punto? Es esencialmente este. Pablo está enfatizando la relación íntima y vital entre la iglesia y Cristo, la relación de vida entre el cuerpo y la iglesia, donde la cabeza es Cristo, y con esto nos muestra que así debe ser en el matrimonio. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y la iglesia? Vayamos a unos textos en donde Pablo habla de esta relación vital del cuerpo con Cristo. Lo hace en varias ocasiones en Romanos 12, pero vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 12, allí vemos esta relación. 1 Corintios 12, versículo 12, dice estas palabras: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos acá? Podemos empezar a decir que lo que es cierto para la iglesia en relación a Cristo es cierto para la esposa en relación a su esposo. La esposa es para el esposo lo que el cuerpo es para la iglesia, lo que la iglesia es para Cristo. Esa es la idea, ella es el cuerpo del esposo, ella es el complemento del esposo. De hecho, si recuerdan en Génesis 2, algo es sacado de Adán, una parte de él, pero es sacado para complementarlo.
para conformarlo, para hacerlo un todo. No es bueno que el hombre esté solo, necesitaba de una ayuda. Y esa es la idea que debe pensar cuando piensa en el matrimonio. Así debe ser. Debe llevar esta idea de un todo, de un cuerpo. Un cuerpo no es una colección de partes. No es un dedo andando por allá, o una mano, o un pie, o sus oídos, o su boca despegados. No, todos están unidos de una forma vital. No hay miembro apartado. Esa es sería una concepción falsa del cuerpo. Es una unidad orgánica y vital. Es uno, es entero. Y esa es la idea que tenemos aquí de esta unión vital. El esposo y la esposa no están separados, no son como dos países teniendo relaciones diplomáticas, sino que están en un estado común de unión. Por eso es que las disputas y las peleas en los matrimonios no se deberían dar para nada, porque es como si su ojo derecho se golpeara con su hígado, se cogiera de golpes, en ese sentido. Las disputas son contrarias al concepto cristiano de lo que realmente es el matrimonio. Cristo y la iglesia son como el cuerpo y la cabeza uno, y esto permite diferentes funciones, hay diferentes funciones de cada uno, y eso es lo que debe entender, diferentes funciones, diferentes propósitos, deberes especiales de cada uno, pero es vital que recuerde que cada parte del cuerpo hace parte de ese todo. Todas las acciones separadas deben ser parte de una acción unificada que conduce a un resultado corporativo, como si fuera una corporación, los dos trabajando en ese cuerpo. Habiendo dicho todo esto acerca de las mujeres, ¿no le parece diferente a la noción del mundo acerca del matrimonio? Es totalmente diferente, ¿cierto? Pablo nos ha dado estas razones, nos da estas razones porque se debe cada mujer en su matrimonio someter, por amor a Cristo, porque es el orden de la creación y porque hace parte de esa unión vital. Podemos resumirlo de esta manera o de esta forma. A la esposa, de acuerdo con esta enseñanza, se le da cierta posición, y esa posición es que debe estar sujeta a su esposo, debe someterse a su esposo. Y eso no significa que ella sea esclava de su esposo, no significa que sea inferior a él, para nada, ni por un momento, ni pensarlo. Lo que está diciendo es que la mujer es diferente, que ella es un complemento del hombre. Lo que sí prohíbe es que sea o se comporte como un hombre, que sea o busque ser varonil, o mejor, que busque, o peor, mejor, que busque usurpar el lugar y posición y el poder que Dios le ha dado al hombre. Eso es lo que está diciendo, no es esclavitud. Pablo está exhortando a sus lectores a darse cuenta de este mandato. Por lo tanto, la esposa debe regocijarse en esa posición. Ella ha sido diseñada por Dios para ayudar al hombre a funcionar como representante de Dios en este mundo. Ella ha de ser la ayuda, la madre, la ayudante del hombre, su consolador. Debe ser en quien el hombre busca consuelo y aliento. Ella es la ayuda para el hombre. Y también el hombre debe darse cuenta de esta verdad sobre sí mismo. También debe entender su función y la de su esposa. Y juntos vivir para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Para que me entiendan todo esto, piensen en el gerente de una empresa, o el presidente de un país, o el capitán de un equipo deportivo. No son ellos de ninguna forma superiores a las personas a las que lideran. Así no es el matrimonio. No hay nada que diga que un género es superior a otro género. No. Piensen en el ejército. El general es el comandante de las fuerzas militares, pero eso no lo hace superior a sus subalternos. Es un rol en un momento de su vida. Esto es claro, porque en el momento que lo quitan al general, ponen a otro y puede funcionar igual como general, hace el rol de general.
Pero si no existen estos líderes, si no existen estos generales, todo se vuelve un caos. El fútbol americano, mis hijos jugaron fútbol americano y cada jugador tiene una función específica en el campo. Cada uno tiene una labor y si no la hacen, el equipo no funciona. Son 3, 10 o 15 segundos de jugadas, puede que a veces haya un poco más, pero en esas 15 segundos tienen que hacer su función, que si no la hacen, todo el equipo se desbarata. El líder es el mariscal de campo, que es el que tira la bola. Él es el quien dice qué es lo que se va a hacer. Él es el que les informa a todos. Y si no se hace, no funciona. Y esto es lo mismo en todos los ámbitos. Si no hay un presidente, es un caos. Y es por eso que se tiene un vicepresidente. En el caso que algo suceda, el vicepresidente toma el control. Porque de otra forma, en una eventualidad sería un desastre. Y una vez más, no significa que el presidente sea el hombre más capaz del país. Para nada. Y eso no es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. Es que Dios, lo que dice es que Dios ha puesto al hombre, al esposo en esa posición. Y las esposas, las mujeres estén sometidas a sus propios esposos o maridos. El marido ha sido nombrado cabeza. Y para reafirmar ese argumento, 1 Corintios 11:2 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo es la cabeza del hombre, y Dios es la cabeza de Cristo. Este mismo argumento no se puede discutir. ¿En qué sentido Dios es la cabeza de Cristo? Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Entonces, ¿cómo es que el Padre, Dios, puede ser o es la cabeza de Cristo? Son todos iguales. Pero el Hijo se ha subordinado voluntariamente al Padre. Y el Espíritu se ha subordinado voluntariamente al Hijo y al Padre. Es una subordinación voluntaria para que la salvación se lleve a cabo. Esa es la esencia. Una subordinación para hacer el trabajo. El Hijo dijo, aquí estoy, envíame. Él se ofreció como voluntario. Él deja este aspecto de igualdad y se convierte en un siervo de su Padre. Y el Padre lo envía. La cabeza es Cristo. Así lo expresa el apóstol. Así como la cabeza de Cristo es Dios. Así Cristo es la cabeza del hombre. Y así el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, esposas, sométanse a sus propios maridos. Esa es la exposición de esta tremenda enseñanza. Y es la única que nos da una verdadera visión de lo que es el matrimonio. Y alguien preguntará, ¿pero qué pasa en el caso en donde la esposa es más capaz que el esposo de hacer o de llevar el liderazgo? Bueno, no pasa nada. Igualmente se debe someter al liderazgo de su esposo. Hay muchas personas que son mejores y más inteligentes que el presidente, pero igual el rol del presidente es de él y él es el que hace las labores de presidente. En la iglesia de Grace hay muchos hombres que sirven en la predicación y hay hermanos que son tremendos predicadores, pero no por eso toman el lugar del pastor MacArthur. Por muy buenos predicadores, el predicador es el pastor MacArthur. Él es el que en este momento tiene el rol de pastor. Y por más que hayan otros buenos predicadores, no quiere decir que deben tomar su lugar. En el matrimonio es igual. El marido es el líder y la mujer, si toma liderazgo, está pecando. Por más que piense que ese hombre no es el apropiado para ser el líder. Puede ser muy talentosa y brillante. Puede ser una gran conocedora de las Escrituras. Puede ser muy sabia. Puede ser una persona rápida para pensar, elocuente, socialmente superior, una gran administradora. Pero si toma esos talentos para ponerse en el lugar de su esposo, está pecando. Cualesquiera que sean los dones, ella debe someterse a su esposo en el matrimonio. Y piensen, si usted es soltera, ninguna mujer, cualquiera que sean sus dones, tiene derecho ni siquiera a contemplar casarse
con un individuo a menos que esté dispuesta a someterse de esta manera. Es una sumisión voluntaria. Es la forma en que Cristo se sometió y se subordinó a sí mismo. Ella debe comprender esto de la misma manera. Y a menos que esté preparada para hacerlo, a menos que esté convencida de que puede someterse a su esposo, no debe casarse. Si ella entra en el matrimonio con cualquier otra idea, es algo que está en contra de la voluntad de Dios y está cometiendo pecado. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante mencionarlo y hacer esta conferencia hoy? Porque hay una falta de comprensión e implementación de esta enseñanza, inclusive en las iglesias, que es peor. En el mundo es entendible, pero en las iglesias necesitamos hombres, como decía Santiago, hombres que prediquen, hombres que lideren y que las esposas se sometan. De hecho, la mayoría de los problemas en esta sociedad provienen exactamente de ahí, de esta área, porque no se someten. Hay un problema de autoridad, hay un caos en el mundo. Y en este país es claro, nosotros somos testigos de la rebeldía a la autoridad. Llevamos 60 años de guerra, de grupos rebeldes en contra de la autoridad. Pero también se da en la industria, se da en el hogar, en las escuelas, en los colegios. Hay una rebeldía a la autoridad. Por eso yo les animo a que se sometan, que no sean rebeldes. Eso es rebeldía. Y puedo decir que todo comienza realmente en el hogar, en esa unidad del hogar y en esa relación matrimonial. Y esa rebeldía a la autoridad es la razón del por qué los matrimonios se rompen. Ahora la familia está dejando de ser el centro de la sociedad. Los miembros de la familia no están cumpliendo con los roles y esa es la explicación de la rebeldía e indisciplina inclusive de los hijos. Esa es la explicación principal de la delincuencia juvenil. Esto se puede probar con estadísticas, pero la mayoría de los niños que se convierten en delincuentes vienen de hogares rotos y matrimonios disfuncionales. Disfuncionales es que no funcionan bíblicamente. Eso es un matrimonio disfuncional. No han sido criados, o han sido mejor, criados en un ambiente o una atmósfera de incertidumbre, indecisión, conflicto, roles intercambiados, donde la esposa toma la función del marido y los que al final pagan los platos rotos son los hijos. Ellos crecen sin respeto, ni por el padre, ni por la madre, ni por nada al final. Y el hogar debería ser el sitio donde el niño debe tener confianza, debe ser capaz de encontrar allí la autoridad, el liderazgo y la orientación, pero no existen estos hogares, no hay nada allí. Por eso el niño se convierte en un delincuente. ¿Y por qué decimos entonces que la delincuencia ha aumentado? Porque no tenemos matrimonio, no tenemos cristianos con estas mismas bases. Han sido criadas en unas atmósferas de conflicto entre padre, madre, esposo y esposa. De hecho, hay otros aspectos de esta tendencia que me parecen aún más graves. Y es que los esposos y padres son perezosos y egoístas. Los maridos están dejando cada vez más el liderazgo de la casa a sus esposas para que ellas tomen el liderazgo. Es muy fácil decir, usted se tiene que someter, pero ahora usted tiene que ser el líder que le muestre el camino, que sea el protector, que sea el proveedor, para que ella con gusto se pueda someter, como hablaba en este momento Santiago. Deben ser hombres, varones, pero no, son flojos, perezosos, egoístas. Llegan a casa y lo único que quieren es, ¡bum!, el televisor, no hacer nada y dejar la responsabilidad a sus esposas. El esposo está abandonando deliberadamente la posición en la que Dios lo ha puesto y está sucediendo en las familias cristianas. El marido está dejando su posición y dejándola por pereza y egoísmo a su esposa. Además, el feminismo también participa en estos desórdenes de roles. Ahora se les dice que las mujeres son iguales en todo, nada de sumisión. Y por esto se le ha quitado esa influencia de padres
en las mentes o a las mentes de los hijos. Ellas, en vez de hablar bien y de ayudar y promover el liderazgo del esposo, toman el liderazgo y hablan mal de sus esposos y de sus hijos inclusive, a los de afuera. El resultado es una sociedad matriarcal, como la que tenemos aquí en Colombia. La mujer, la madre, es la persona cabeza de hogar y los niños se dan cuenta de esto. Y esta falta de visión o esa falsa visión no bíblica del hombre y la mujer y del padre y de la madre conduce a una sociedad muy peligrosa. El resultado es, por supuesto, el crecimiento de la delincuencia y de todos los terribles problemas sociales con los que estamos lidiando en este momento. Esto no es difícil de demostrar, solo basta comprender la televisión y darse cuenta de todos los programas que promocionan a la mujer. Empoderadas, dicen, tienen que estar empoderadas, una palabra que deberíamos inclusive eliminar de nuestro vocabulario. Esa es una sociedad matriarcal, con la mujer como cabeza y centro de hogar. Y yo les digo, esa es una negación a las escrituras, a las enseñanzas bíblicas. Y de hecho es una repetición al viejo pecado de Eva. Y el problema es que la sociedad aborda esta cuestión en términos de psicología. Sin embargo, si examina la vida matrimonial de muchos de estos psicólogos, se va a sorprender. Estas personas que dan consejos sobre cómo se debe celebrar los matrimonios, cómo deben preservarse y mantenerse, ellos mismos no pueden aplicar las doctrinas, no pueden aplicar ni siquiera lo que dicen. Por supuesto que no pueden. No es una cuestión de psicología. Lo que necesita no es solo un poco de sentido común y sabiduría y de espíritu de camaradería. Los hombres y las mujeres deben practicar correctamente estas enseñanzas. Solo hay esa esperanza, lo que dice la Escritura. Solo hasta que Dios sea la autoridad y el hombre y la esposa se sometan a Él, es que hay esperanza en el matrimonio. Hasta que hagan todas las cosas como al Señor, es que hay esperanza. Solo hasta que se dé cuenta del orden, hasta que se dé cuenta de esta relación vital, es que hay esperanza. Y en la medida que los hombres y las mujeres se aparten de la autoridad bíblica, la plaga continúa en nuestra sociedad. Sé que algunos en este momento, estoy casi seguro que algunos van a decir, este hombre sí está anticuado. Usted me está pidiendo volver a ese marido, o está pidiendo que me someta a ese marido o padre antiguo, severo, represivo y autocrático. Para nada, no le estoy pidiendo eso. Eso está bastante mal. Sé que es parte de ese gran problema moderno que se está dando hoy día. Entonces, en vez de someternos a los esposos o las mujeres se sometan a los esposos, se van hasta el otro lado y no quieren nada de autoridad. Debemos volver a las Escrituras. Es las Escrituras las que dicen cómo es el matrimonio. No estoy abogando al retorno de la idea de los anticuados. Estoy abogando al retorno de vuelva a Dios, vuelva a Cristo, vuelva a la revelación de la palabra autorizada de Dios. Ese es su plan perfecto. El hombre y la mujer de lado a lado completamente dándole gloria a Dios. El propósito del matrimonio es amarse unos a otros, reverenciarse, respetarse, honrarse mutuamente, pero nunca confundir los roles. Que Dios en su gracia nos permita no solo ver la enseñanza, sino someternos a ella y así traer gloria, honra al nombre del Señor como a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y nos confronta, nos da aliento, nos exhorta, examina nuestros corazones cuando ni siquiera
lo hemos pensado, nos ha abierto este día nuestro corazón y nos está mostrando la gloria de Cristo. Te pedimos, Señor, que esto que hemos estado meditando esta mañana sea de beneficio para cada uno de mis hermanos, sea de edificación, y que cada uno que salga de acá piense en cómo puede aplicar esto a su vida. Esa es mi oración en este día, en el nombre de Cristo oramos. Amén.